Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de Canal 19. Llegamos al jueves 18 de febrero. Hoy vamos a hablar de un tema que debe, tal vez no preocuparnos, pero sí estar bastante atentos, porque viene una discusión bastante seria, bastante importante para el país, y me refiero al tema de las pensiones. El gobierno ha dicho, la próxima semana vamos a presentar nuestra propuesta a la Asamblea Legislativa. Ponen la propuesta sobre la mesa para que se inicie una discusión sobre estas reformas. Yo decía hace un par de días, y lo comentaba con mis invitados esta mañana, el secreto mejor guardado. Pero en realidad no es tan secreto, porque ya se han divulgado algunas de las ideas o planteamientos que va a tener este documento que va a ser entregado a la Asamblea Legislativa. Y para conocer o interpretar estas luces que se han dado de este proyecto, tengo en el estudio a María Elena Rivera, y es coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. María, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, siempre con la disposición de colaborar al entendimiento de este importante tema. Bueno, y está conmigo también Rommel Rodríguez, investigador del área de macroeconomía de Funde. Rommel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Merlin, buenos días, María Elena, un gusto estar acá para abordar este tema, creo yo que es bastante importancia para toda la población. Bueno, en principio establezcamos de dónde partimos, digo, cómo está el sistema previsional del país. Digo, está en una situación complicada que requiere reformas, pero ¿por qué hemos llegado a una situación de este tipo? Es muy importante mencionar que estamos en un sistema que se encuentra en transición. Venimos antes del año 98 de un sistema de reparto. Un sistema de reparto era el que consiste en un fondo común donde los trabajadores cotizan, ¿verdad?, mes a mes. Todo eso va a un solo fondo y de ese fondo se utiliza para pagar las pensiones en curso y la administración del sistema. Ese sistema fue el que operó desde 1969 hasta la reforma estructural que se hizo en el 98, cuando se reformó para pasar a un sistema de capitalización individual. ¿Y cuál es la diferencia de un sistema de capitalización individual con uno de reparto? Es que el de capitalización individual funciona como una cuenta de ahorros individual para pensiones. Es decir, ya no es un fondo común, sino que cada trabajador tiene su cuenta individual y aporta, ¿verdad?, a esa cuenta para el pago de su pensión futura. Sin embargo, el anterior sistema tenía ya obligaciones con sus pensionados y las personas que habían cotizado al menos un año, como se determina en la ley, también debían recibir el producto de esa cotización, precisamente en el pago de su pensión. Entonces, es esta deuda, ¿verdad?, que se genera con este cambio, o se transparenta, por decirlo así, porque esa deuda siempre existe en todos los sistemas de pensiones. Exacto. Pero esa deuda se transparenta cuando se hace ese cambio de reparto al de capitalización individual, y precisamente el otro queda sin la mayoría de cotizantes, porque la mayoría pasan, ¿verdad?, dependiendo de sus edades, al nuevo sistema. Entonces ya no tiene una fuente de financiamiento que le permita hacer frente a esas obligaciones, y el gobierno debe asumir esa deuda. Ahorita estamos en esa etapa. Las estimaciones dicen que esa etapa dura entre 50 a 70 años, ¿verdad? Esa etapa de transición en que se termina de pagar las pensiones o los pensionados del anterior sistema, y ya se empieza, ¿verdad?, a normalizar el funcionamiento de quienes están cotizando y van a recibir la pensión de acuerdo a lo que han ahorrado en su cuenta individual de ahorro para pensiones y lo que este ahorro ha ganado de intereses. Entonces, ese ha sido el cambio y esa es en la etapa que estamos. Sin embargo, el sistema, desde antes de la reforma, ya enfrentaba grandes retos y que están bastante vinculados con el mercado laboral. Uno de ellos es la cobertura, ¿verdad? Tenemos un sistema que únicamente cubre a 1 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa. Es decir, un sistema que está dejando a la mayoría de la población desprotegida. Pero eso sucede porque, y también sucedía en el anterior sistema, porque son sistemas contributivos que requieren de alguien que aporte mes a mes, por lo tanto, idealmente un empleo formal, ¿verdad?, que permita ir
aportando a la pensión para garantizar la cobertura que éste va a tener. Ese consideramos que es uno de los mayores retos. El otro es el de la sostenibilidad, que obviamente se vincula mucho con lo de la deuda, ¿verdad?, que se genera por el paso de un sistema a otro, la deuda que se transparenta por el paso de un sistema a otro y que presiona más, ¿verdad?, las delicadas finanzas públicas que ya sabemos que tiene. Entonces, ahí se mezclan el tema de seguridad social y el tema fiscal. Y también es importante mencionar, dado que lo que voy a recibir de pensión depende de cuánto ahorre y cuánto gane este ahorro, también el fondo de pensiones ahorita está altamente concentrado en un solo tipo de títulos o en un solo tipo de deuda y más del 60% a una baja tasa de interés. Es decir, están ganando poco nuestros ahorros. Ahora, Rommel, ¿ha llegado en un momento, un punto en el que no es sostenible ya este sistema y requiere reformas? Yo creo que es importante comprender, digamos, las diferencias. El que está ahorita en dificultades es el sistema público, que en este caso, como explicaba María Elena, ¿verdad?, las personas, digamos, aún no se quedaron obligatoriamente ahí en ese sistema público, pero hubo otras personas, ¿verdad?, que son los llamados optados, ¿verdad?, que pasaron al sistema privado y el gobierno tiene que un compromiso con ellos de pagar un certificado de traspaso complementario y también de pagar una pensión mínima. Entonces, el sistema privado en sí está en equilibrio, ¿verdad? El SAP, el sistema de ahorro para pensiones, está en equilibrio, no tiene desequilibrio financiero. Lo que sí presenta este sistema, y hay que ser muy franco en esto en la población, es que las tasas de reemplazo, es decir, la proporción que van a recibir las personas como jubilación de su último salario que ellos van a tener, anda alrededor del 35-40%. Por ejemplo, una persona que tiene un salario de $1,000, entonces muy probablemente cuando se retire, ¿verdad?, va a tener una pensión de 400 contra las pensiones bien jugosas, por decirlo así, que daba el sistema público, ¿verdad?, que eran de tasas de reemplazo del 65 hasta 70%, que es decir, de esta misma persona que puede tener un ingreso mensual de $1,000, pensiones de $600, $700. Entonces, ahí viene el punto de que entonces la gente dice, naturalmente, ¿no?, pero entonces estábamos mejor antes que estamos ahora, pero esas pensiones jugosas que se daban antes son las que generaron ese desequilibrio financiero del cual habla María Elena, ¿no?, y que ese desequilibrio financiero ahora lo debe de pagar el Estado. Claro. Entonces, ahí es donde se conecta el tema, digamos, de las pensiones con el tema fiscal, ¿verdad? Y lo que creemos nosotros, ¿verdad?, como FUNDE, ¿verdad?, como Fundación Nacional para el Desarrollo, que está acelerando este proceso de reforma de pensiones, lamentablemente, ¿verdad?, no es sentarnos técnicamente a dialogar sobre estas dificultades que tiene el sistema de pensiones, que ya hablaba María Elena, sino que el gobierno como un todo encuentra dificultades fiscales considerables, ¿verdad? Hemos tenido una situación de las finanzas públicas que se han venido agudizando en los últimos años y eso está impulsando de alguna forma que esto se ventile rápidamente, no tanto el sistema de pensiones en sí, sino que las dificultades fiscales, ¿no? Entonces, eso es un problema porque subyace a un problema tan interesante como es el de pensiones, con esos problemas de cobertura, de suficiencia, de que hay que arreglar un poco todo lo relacionado al tema de pensiones, que lo está empujando prácticamente desde atrás de un tema fiscal, ¿verdad? Que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para atender las necesidades sociales, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de algunas ideas que se han deslizado de este proyecto que va a presentar el gobierno la próxima semana a la Asamblea Legislativa. Entre ellas dice que la pensión mínima que el Estado debe proveer a las personas va a estar establecida de acuerdo a lo que establezca el precio de la canasta básica, pero también hay un apartado ahí que tiene que ver con los recursos que tenga disponibles el gobierno. Vamos a evaluar qué implicaciones puede tener eso al regresar de la pausa. Volvemos. Periodismo global, con los sucesos más relevantes del día, personajes de la política que cambian la historia, actores del acontecer mundial, sus discursos, sus visitas, todo en el mejor noticiero europeo para Latinoamérica, DW Noticias. Sábados 8:30 p.m. y domingos 5 p.m. y 8:30 p.m. por Canal 19. Ahora es más noticias.
El mejor análisis. Los primeros pasos en la superficie lunar. Noticia a noticia de los episodios mundiales en 30 minutos. Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América. El Mundo al Día. Lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Canal 19. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana hablamos sobre pensiones y la propuesta que va a presentar el gobierno la próxima semana a la Asamblea Legislativa. Y en esta propuesta se incluye, al menos eso es lo que se ha advertido, el tema esto de la pensión mínima universal, creo que así se le llama. En este caso, dice, se va a tomar como referencia para establecer el monto que se le va a entregar a los ciudadanos, el índice de inflación, el costo de la canasta básica, pero también se agrega un apartado ahí que dice, y será establecida de acuerdo a los recursos que tenga disponibles el gobierno. Y el gobierno, estamos claros que tiene pocos recursos disponibles. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, precisamente es la pensión mínima que otorga el sistema de pensiones bajo las condiciones actuales. Esas no se modifican. A esa pensión tiene derecho quien haya cotizado durante 25 años, continuos o discontinuos, y cumpla con la edad de cotización. No es 60 para los hombres, 55 para las mujeres. 55 para las mujeres. Por lo tanto, no es universal, sino que también restringe la cobertura únicamente a quienes han cumplido con los parámetros que está establecido. Y sabemos que menos del 50, bueno, el 40% nada más de los cotizantes actuales van a poder alcanzar, ¿verdad? De acuerdo a los estimados de ahora, van a poder alcanzar esos 25 años de cotización continuos o discontinuos. Entonces, también son condiciones bastante restrictivas. Sin embargo, respecto a lo que usted mencionaba, al ajuste que han propuesto por ley de la pensión mínima, FundaUNGO desde el 2011 ya hacía una propuesta en este sentido porque se consideraba que se dejaba a la discrecionalidad del gobierno precisamente el ajuste de la pensión mínima, y esto debía de estar atado más que todo a parámetros que permitieran un ajuste automático y libraran un poco, ¿verdad?, de la arbitrariedad o decisiones. Entonces, en ese sentido se juzga como positivo precisamente que se pueda atar al IPC, ¿verdad?, y que se pueda ir ajustando año con año, ¿verdad?, o una determinada periodicidad. Sin embargo, se ve que debilita esta medida el que lo aten a esta doble condición. Por un lado, se da un avance con atarlo al IPC, pero por el otro, a la disponibilidad de fondos del gobierno, sobre la cual la ley no hace ninguna aclaración, ¿verdad?, sobre cómo podría determinarse, qué parámetro determinaría si hay disponibilidad o no. Entonces, en ese sentido, el avance que se da, ¿verdad?, de proponer este ajuste automático, nuevamente se debilita porque se deja una vez más como a la discrecionalidad del gobierno, dependiendo quién decida o cómo decidan si hay recursos disponibles para ajustar o no la pensión. Se establece que la disponibilidad va a estar, se va a conocer de acuerdo al presupuesto general de la nación, pero como Estado, como gobierno, yo puedo decirle a los ciudadanos, bueno, tenés derecho a una pensión, yo debo entregarte como gobierno $400 o $500, pero de acuerdo a mi finanza solo me alcanza para darte 200. ¿Puede darse ese caso? Sí, en este caso, dicho de otra forma, ¿verdad? Esta reforma de pensiones para el bienestar social como un todo, ¿verdad?, sería insuficiente si no va acompañado también de una discusión seria y una necesidad de una reforma fiscal integral también, ¿verdad? Es decir, no solamente hay que ver el tema de las pensiones, sino que también ver el tema de las finanzas públicas, porque sería insuficiente, porque si está diciendo, como usted bien dice, ¿verdad?, de que estaría en la disponibilidad de recursos que tiene el presupuesto, y sabemos que el presupuesto es ese instrumento de política pública que tiene el gobierno, ¿verdad?, que concentra los ingresos, el gasto y la gestión de la deuda. Entonces tenemos que entrar a analizar cómo se administran los ingresos, cómo se administran los gastos y cómo se gestiona mejor la deuda. Entonces estamos hablando de temas que antes del tema de pensiones, que ahorita es el que nos tiene ocupados, ya se ha venido destacando por parte de entidades como el ICEFI, por ejemplo, que ahorita ha salido a relucir, ¿verdad?, FUSADES, FUNDE, que es necesario una mejor y una adecuada administración de las finanzas públicas. Entonces, ese es un tema muy importante, el que la población no pueda
acomodarse, por decirlo así, a la posición gubernamental, que con esta reforma, digamos, de pensiones, que se habla de un sistema mixto, la situación, digamos, se va a solucionar, sino que detrás de eso tiene que venir también una discusión seria, franca e integral sobre la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? ¿El sistema mixto es lo más conveniente para la realidad de El Salvador en este momento? Lo que sí le puedo decir es que a propósito de las primeras palabras que decía María Elena, ¿verdad?, que se dice, digamos, en la literatura especializada sobre el tema, que lo que nos tiene ocupado ahorita, y me parece que el verdadero dolor de cabeza de las autoridades económicas, es el costo fiscal de la transición, ¿verdad?, de sistemas. Se dice en la literatura especializada que el sistema mixto es uno de los sistemas en los cuales el costo de transición es relativamente menor, y precisamente el sistema privado es el más alto, el costo de transición fiscal, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de un sistema relativamente menos oneroso que el privado. Sin embargo, ¿verdad?, a propósito de una acotación muy especial que en su momento hizo el doctor Carmelo Mesa Lago, que ya lo ha invitado en algunas oportunidades Fundabungo, ¿verdad?, él dice que es muy importante tener en cuenta hacer las proyecciones adecuadas, porque recordémonos que en un sistema mixto el gobierno, como se presenta, se ha filtrado este proyecto de ley en diferentes redes sociales, ¿verdad?, va a atraer una gran parte de la población, digamos que ahorita está afiliada a las AFP, ¿no?, va a pasar a este pilar público, y el gobierno ahora va a adquirir esos compromisos de pagarles una pensión a ellos. O sea, el gobierno en este momento no tiene ese compromiso, sino que cuando los traiga, entonces está bien que va a recibir los flujos de ingresos de ellos, pero también va a tener que pagar los compromisos cuando ellos comiencen su proceso de jubilación. Entonces tiene que hacer ese costo-beneficio de traerlos, ¿no? Y eso tiene que proyectarlo no a 30 años, como son algunas láminas que se han presentado en algunas actividades que el mismo gobierno ha promovido, sino que tienen que ser proyecciones de 70, 100 años, ¿verdad?, para ver realmente el costo que esto va a tener en el largo plazo. Pero, Elena, ¿puedo resolver yo este problema ahora, pero trasladar la situación complicada a 20, 30 años después? Bueno, precisamente las medidas que se han venido dando, ¿verdad?, desde la reforma estructural se han hecho modificaciones al sistema. Una de esas ha sido la ley FOP, precisamente, ¿verdad?, que simplemente ha ido trasladando hacia adelante, ¿verdad?, hacer frente a esa obligación del pago de la transición. Precisamente por eso también desde Fundabungo lo que se ha dicho y se ha propuesto es una reforma integral, ¿verdad?, basada en un diálogo social, pero con un componente técnico muy importante, que tenga sustento en evaluaciones y proyecciones como las que ya mencionaba Rommel, y que se hagan estos cálculos actuariales y se den a conocer, pero que sean responsables y que sean en el largo plazo, porque sí, muy probablemente pueden hacerse medidas, pero que solo... Qué bien que fuera 20 años, pero que solo tiren la pelota quizás unos 5 o 10 años, probablemente. Sí, porque en este momento el gobierno, tomando los ahorros de estos cotizantes, pasan al sistema público, se garantiza que va mes a mes a tener un flujo de efectivo, puede resolver el problema fiscal en este momento, pero llegará un momento en el que estas personas van a jubilarse y hay que honrar esos compromisos. Y puede llegar ese momento en el que digamos, miren, estamos otra vez mal en la finanza y no tenemos cómo hacer frente a las pensiones de esas personas. Y precisamente al no hacer una revisión de los parámetros, por parámetros entendemos los años de cotización que se exige a la gente que tenga para tener derecho a una pensión, las edades de jubilación. Al no hacer una revisión de parámetros nos vamos a enfrentar con que muy pueden estar en el pilar de reparto y tener derecho a una pensión mínima, pero solo si cumplen con los 25 años de cotización. No es que toda la gente que se pase al pilar de reparto va a tener la pensión. Siempre tiene que cumplir con eso, y que sabemos que es un parámetro muy restrictivo y que aproximadamente solo el 40% de la población que está cotizando activamente lo cumple. Por lo tanto, en el futuro también vamos a tener una baja cobertura de adultos mayores que ya no tienen la capacidad para trabajar, que solo van a recibir muy probablemente, bueno, en el pilar de reparto no, ¿verdad?, pero si estuvieran en capitalización individual, solo recibirían devolución de saldo y luego quedarían quizás dependiendo más de una pensión asistencial como la pensión básica universal, que es una pensión no contributiva, que no está articulada con el sistema de pensiones,
pero es la que otorga, ¿verdad?, el gobierno a los adultos mayores de 70 años en los municipios de pobreza. Entonces, es una buena medida, ¿verdad?, esta pensión asistencial, sin embargo, tiene muy baja cobertura, dado la cantidad de adultos mayores que la necesitan. En El Salvador solo el 16% de población adulta mayor cuenta con una pensión. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa y cuando volvamos, ¿qué impacto tiene en el sector privado, en el sistema de AFPs, esta decisión del gobierno? ¿Funciona o no funciona para el sector privado? Además de otras medidas que están diciendo en el gobierno, plantean que el porcentaje que cobra la AFP por administrar los recursos es demasiado alto y quieren bajarle a ese porcentaje. Vamos a la pausa y regresamos con eso.